Las heridas invisibles de la diáspora. Amigas y amigos, soy Voz de País, soy Francisco Figueroa y quiero decir que hay historias que pueden contarse con números y hay historias que solamente pueden contarse con el corazón. Cuando pensamos en la diáspora salvadoreña, casi siempre escuchamos hablar de remesas, de estadísticas de economía, de millones de dólares que sostienen hogares y que cada mes o cada año van subiendo, que sostienen hogares, contribuyen al desarrollo del país. Es una realidad importante y merece ser reconocida. Pero ahora quiero invitarle a mirar más allá de los números. Quiero invitarle a mirar a la persona, al ser humano, al hombre, a la mujer que un día cerraron la puerta de su casa, abrazaron a su familia y emprendieron un viaje sin saber que la distancia más difícil no sería la que separa a El Salvador de los Estados Unidos, sino la que comenzaría a abrirse dentro de su propio corazón, porque emigrar no consiste únicamente en cambiar de país, cambiar de dirección. Emigrar es aprender a vivir con ausencias, es descubrir que hay dolores que no aparecen en los documentos migratorios, que no aparecen en tu pasaporte, que existen heridas que no dejan cicatrices en la piel, pero sí en la memoria. Durante décadas hemos admirado la fortaleza de nuestra diáspora, y con razón. Y millones de salvadoreños han trabajado con esfuerzo, han levantado familias, han construido negocios y han contribuido tanto al país que los recibió como al país que nunca dejaron de amar, El Salvador. Pero pocas veces nos hemos detenido a preguntar algo muy esencial, muy profundo. ¿Cómo ha sido el precio emocional de ese esfuerzo? ¿Qué ocurre con una persona cuando deja atrás a sus padres? ¿Qué siente una madre que debe despedirse de sus hijos? ¿Qué pasa por la mente de quien vive 20 o 30 años soñando con regresar, mientras el tiempo transforma el lugar al que desea volver? Ese lugar ya no existe. Y estas preguntas no buscan despertar tristeza, buscan despertar comprensión, empatía, porque comprender también es una forma de abrazar. La psicología considera la migración como uno de los acontecimientos más exigentes que puede experimentar un ser humano, de los más exigentes. No porque emigrar sea algo negativo en sí mismo. Muchas personas emigran y encuentran oportunidades, encuentran seguridad y una vida mejor, mejores ingresos. Pero incluso cuando la migración representa esperanza, también implica pérdidas. Y toda pérdida merece ser reconocida e integrada. Existe un concepto muy importante llamado duelo migratorio. Cuando escuchamos la palabra duelo, normalmente pensamos en la muerte de un ser querido. Hay que mantener el duelo. Sin embargo, los psicólogos explican que también hacemos duelo cuando perdemos una etapa de nuestra vida, una relación, una profesión o un lugar al que sentimos que pertenecemos. También se guarda duelo. Y eso es lo que vive en mayor o menor medida una gran cantidad de migrantes. No se trata de un único dolor, es un conjunto de pequeñas despedidas. Se deja atrás la casa donde crecimos,
Las calles donde jugamos, donde aprendimos a caminar, la pupusería del barrio, la iglesia donde fuimos bautizados, los amigos de la infancia, los compañeros de la escuela, la forma de hablar, las bromas que solo entienden quienes compartimos nuestra cultura, hasta el sonido de la lluvia o de un lugar como este que estoy oyendo un torogoz cantar. Todo nos parece distinto cuando cae lejos de la tierra donde nacimos, esa lluvia, cuando canta lejos de la tierra donde nacimos, ese pájaro. Y un día, casi sin darnos cuenta y sin darse cuenta, la persona o usted descubre que comienza a hablar mezclando palabras de dos idiomas, que sus hijos tienen costumbres diferentes, que las fotografías familiares se han vuelto más numerosas que los abrazos. Y entonces aparece una sensación muy difícil de explicar, una sensación que miles de salvadoreños conocen muy bien, la de vivir entre dos mundos. Ya no se pertenece completamente al lugar donde nacimos o donde usted nació, pero tampoco se siente uno completamente parte del nuevo país, de la nueva cultura. Es como vivir con un pie en cada orilla de un río, y esa experiencia, aunque muchas veces permanece en silencio, puede producir un profundo cansancio emocional. El gran psiquiatra Carl Gustav Jung decía que el ser humano necesita raíces para construir una identidad sólida. Esas raíces están formadas por los recuerdos, la familia, la cultura, las historias que escuchamos de niños, las canciones que aprendimos en la escuela, en el kinder, y los símbolos que dan sentido a nuestra vida. Cuando una persona migra, muchas de esas raíces quedan lejos. No desaparecen, pero dejan de estar al alcance de la mano. Por eso, el verdadero viaje del migrante no ocurre solamente entre un país y otro. Ojo, ocurre dentro de sí mismo. Es un viaje para descubrir quién sigue siendo cuando todo alrededor cambia y sigue cambiando. Y quizá por eso muchos migrantes afirman algo que a primera vista pareciera ser una contradicción. Dicen que extraño un lugar que ya no existe. Porque el pueblo que dejaron cambió. Las personas murieron, se fueron, cambiaron. Ellos mismos cambiaron. Y comprenden que regresar no siempre significa volver al mismo hogar. Significa encontrarse con una versión diferente de ese hogar y también con una versión diferente de uno mismo. Y tal vez por eso el verdadero hogar no sea únicamente un lugar en el mapa. Tal vez el hogar sea la memoria, el recuerdo, sea la voz de una madre, el olor del café recién hecho, la música que sonaba en las fiestas del pueblo, la sonrisa de un abuelo o una bandera cuidadosamente doblada dentro de una gaveta, esperando el día de la independencia y que vuelva a ondear frente a la casa donde comenzó nuestra historia. ¿Ha sentido todos esos recuerdos? Y mientras hablamos de todo esto, quiero que usted piense en alguien, en un hermano, en una hija, en un amigo, en un vecino, en cualquier salvadoreño que haya tenido que marcharse. Tal vez nunca le preguntó cómo estaba por dentro. Tal vez solo le preguntó cómo le iba en el trabajo. Y hoy queremos hacer una pregunta diferente. No cuánto ha logrado o cuántos éxitos ha tenido. No cuánto dinero ha mandado,
No cuánto ha construido, sino cómo está su corazón. Existe una palabra que todos conocemos, nostalgia. La pronunciamos con frecuencia, pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente significa. La nostalgia no es simplemente extrañar, no es recordar con cariño una comida, una calle o una fiesta patronal. La nostalgia es una emoción mucho más profunda. Es el deseo intenso de regresar a un lugar donde sentimos que una parte de nosotros todavía pertenece. Muchos salvadoreños descubren ese sentimiento cuando menos lo esperan. Puede ocurrir al escuchar a los Vikings, a Luis López o una canción, al sentir el olor a ese café, al probar una pupusa preparada de una manera que le recuerda a su mamá, o un tamal de elote o de gallina, de azúcar o de sal, al escuchar por casualidad el acento salvadoreño en un supermercado de Los Ángeles, de Washington o de cualquier ciudad del mundo. De pronto, los recuerdos aparecen sin pedir permiso y con ellos llegan muchas veces las lágrimas. No porque la persona sea débil, sino porque la memoria también tiene emociones y está hecha de emociones. La psicología utiliza un término en inglés que cada vez se estudia más, homesickness, que podríamos traducirlo como la enfermedad de extrañar el hogar. No se trata de una enfermedad mental. Es una experiencia emocional que puede ser muy intensa. La persona siente que todo su cuerpo está en un país, pero su corazón sigue caminando por aquellas calles donde creció. Es una sensación muy difícil de explicar que yo he sentido por periodos cortos, porque he estado por periodos cortos fuera. Y difícil de explicar a alguien que nunca haya emigrado, porque no se trata únicamente de echar de menos un lugar, se trata de extrañar una versión de uno mismo, la persona que éramos antes de marcharnos, aquella que todavía vivía rodeada de su familia, de sus amigos, o de las pequeñas rutinas de sacar la basura de la casa, ir a comprar las tortillas, y que daban seguridad a la vida cotidiana, que eran parte de nuestra vida en el hogar. Y con el paso de los años ocurre algo muy curioso. La memoria comienza a seleccionar los recuerdos más hermosos. Fíjense, olvidamos los problemas cotidianos, las dificultades económicas, los apagones, el tráfico, las preocupaciones. ¿Y saben qué? Resalta el olor de la tierra mojada después de las lluvias, las tardes en la casa de los abuelos, las celebraciones patronales, las risas de la bayuncada de cipotes. La memoria no siempre reconstruye el pasado tal como fue. Muchas veces reconstruye el pasado tal como lo necesitamos para seguir sintiendo que pertenecemos a algún lugar. Y eso no es un defecto, ¿verdad? No es un error, no está mal, es una forma que tiene nuestro corazón de protegerse. Pero junto a la nostalgia suele aparecer otra compañera silenciosa. ¿Cuál es? La ansiedad. Imagínese vivir durante años preguntándose, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si le pasa algo a mi madre y no alcanzo a despedirme? ¿Y si mis hijos dejan de hablar español? ¿Y si un día regreso y descubro que ya nadie me reconoce? La ansiedad es vivir adelantándose al futuro. Es cargar problemas que todavía no han ocurrido.
Y muchos migrantes viven con ese peso durante años, no porque quieran, sino porque sienten una enorme responsabilidad, trabajan largas jornadas, descansan muy poco, viven para trabajar, ahorran todo lo que pueden, envían el dinero a sus familias, intentan desde allá resolver problemas a miles de kilómetros de distancia, cuando saben que pueden hacer muy poco, todo por teléfono. Y mientras cuidan de todos, muchas veces dejan de cuidarse a sí mismos. Y existe otra emoción de la que casi nadie habla: la culpa del migrante, la culpa por no haber estado cuando murió mamá, cuando murió papá. La muerte llega rápido, no estuve. La culpa por no asistir al cumpleaños de mi hija o de mi hijo, a la fiesta rosa, la culpa por no acompañar a nuestros padres en la vejez, la culpa por sentirse feliz mientras otros siguen enfrentando dificultades. Y esa culpa puede convertirse en una carga muy pesada. Piense que algunas personas llegan a pensar que nunca hacen suficiente, que siempre deberían trabajar más, enviar más dinero, sacrificarse más, como si su valor dependiera únicamente de cuánto pueden ayudar a los demás. Pero ninguna persona debería medir su dignidad únicamente por lo que produce, por el dinero que genera o que gana. Porque antes que trabajadores, antes que proveedores, antes que migrantes, somos seres humanos, simples, con derecho a cansarnos, a llorar, a pedir ayuda, a sentirse vulnerable. Y aquí quisiera hacer una pausa para hablar directamente a nuestros compatriotas que hoy me están viendo desde cualquier rincón del mundo, porque estamos dispersos por todo el planeta. Si alguna vez ha sentido que nadie comprende lo que usted vive, sepa que no está solo. Si alguna vez lloró manejando después de hablar con su familia, no está solo. Si alguna vez sintió el nudo en la garganta al escuchar el himno nacional de El Salvador, no está solo. Si alguna vez miró una fotografía antigua y sintió que el tiempo le había robado demasiados momentos, tampoco está solo. Millones de personas han recorrido ese mismo camino. Y aunque cada historia es distinta, todas tienen algo en común: el inmenso esfuerzo de seguir adelante sin dejar de amar la tierra donde comenzó su historia. Quizás la mayor fortaleza del migrante no consiste únicamente en cruzar fronteras y deshacerse o despedirse de su país. Consiste en conservar la capacidad de amar dos hogares al mismo tiempo. Y eso requiere un corazón extraordinariamente grande. Hemos hablado del duelo, de la nostalgia, de la ansiedad, de la culpa, pero existe otra realidad de la que casi no se habla. Hay migrantes que después de muchos años de esfuerzo comienzan a sentir un profundo agotamiento emocional. No porque hayan perdido la capacidad de luchar o de amar, sino porque han luchado durante demasiado tiempo. La mente humana tiene una enorme capacidad para resistir, pero también tiene límites. Algunas personas empiezan a perder el interés por aquello que antes les daba alegría. Duermen mal, se sienten cansadas incluso después de descansar. Les cuesta concentrarse, se aíslan,
Y poco a poco aparece una sensación de vacío que resulta difícil de explicar. La depresión no siempre se presenta con lágrimas, muchas veces se presenta solamente con silencio, con una sonrisa que intenta ocultar el cansancio, con alguien que sigue trabajando todos los días mientras por dentro siente que se está apagando, que la vida se está terminando. Y por eso es tan importante hablar de salud mental con naturalidad. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de valentía, porque reconocer que necesitamos apoyo también es una forma de cuidar la vida. Los especialistas en migración han descrito una situación conocida como el síndrome de Ulises, el síndrome de Ulises. Su nombre recuerda, se acuerdan de las lecciones de bachillerato, el antiguo héroe que pasó años lejos de su hogar intentando regresar, que Penélope lo esperaba siempre. Este síndrome no es una enfermedad mental, es una respuesta al estrés extremo y prolongado que pueden experimentar algunas personas migrantes. Imagínese por un momento lo que significa vivir lejos de la familia, trabajar, jornadas extenuantes, sentir incertidumbre sobre el futuro, enfrentar barreras culturales o de idioma y además cargar con la responsabilidad de sostener económicamente a quienes quedaron atrás en el país. Yo creo que no es difícil comprender que ese peso termine afectando el cuerpo y la mente. Sin embargo, hay algo que también merece ser dicho, y es que el migrante no solamente es alguien que ha sufrido, es sobre todo alguien que ha demostrado una extraordinaria capacidad para levantarse una y otra vez. Y peor con los temas migratorios. Y aquí quisiera volver a Carl Jung. Sostenía que las grandes crisis de la vida pueden convertirse en oportunidades para descubrir dimensiones de nosotros mismos que permanecían ocultas bajo circunstancias normales. Él llamaba a ese camino el proceso de individuación. Es ese viaje mediante el cual una persona deja de vivir únicamente según las expectativas de los demás y comienza a descubrir quién es verdadera y realmente. Es un autoencuentro con sí mismo. Curiosamente, la migración puede convertirse en uno de esos viajes. Al llegar a un nuevo país, muchas certezas desaparecen, el idioma cambia, las costumbres cambian, cambia la forma de trabajar, cambia hasta las reglas de convivencia son diferentes, ¿sí o no? Estar entre negros, chinos, japoneses. Y entonces el migrante se hace preguntas que quizás nunca antes se había formulado. ¿Quién soy? ¿Quién soy cuando estoy lejos de mi tierra? ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas forman realmente mi identidad entre tantas identidades diversas? ¿Qué significa ser salvadoreño realmente? ¿Es una bandera? ¿Es un territorio? ¿Es un recuerdo? ¿Es un acento? ¿O es una manera de mirar la vida? Tal vez la respuesta sea que ser salvadoreño no depende únicamente del lugar donde vivimos. Depende de los valores que llevamos con nosotros. Depende además de nuestra capacidad para trabajar con dignidad, para ayudar a otros, para mantener viva la memoria de nuestros padres y abuelos, para enseñar a nuestros hijos de dónde vienen,
un tema muy importante. Y para no olvidar jamás las raíces que dieron origen a nuestra historia. Y es quizás por eso que muchos hijos de migrantes, como decía Carlos Peña, aún habiendo nacido lejos de El Salvador, cuando vienen y conocen su tierra, siguen visitándola, siguen viniendo porque sienten curiosidad por conocer la tierra de sus padres, buscan entender sus apellidos, preguntan por las recetas familiares, aprenden palabras en español, escuchan historias de pueblos que nunca han visitado. Todos vuelven a la tierra en que nacimos o que nacieron, dice creo una canción de Rubén Blades, porque la identidad también viaja de generación en generación. Ya vamos llegando, me voy acercando. No se hereda la generación, la cultura por la sangre, se transmite por los relatos, por las canciones, por las fotografías y los recuerdos compartidos alrededor de una mesa. Así que hoy quiero dirigirme a todos los salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras. Quiero decirles algo que quizás pocas veces escuchan. Gracias por el esfuerzo silencioso. Gracias por las madrugadas. Gracias por los sacrificios que muchas veces nadie vio. Gracias por sostener familias enteras. Gracias por no renunciar a sus sueños. Pero sobre todo, gracias por no dejar de amar a El Salvador, porque el amor verdadero no siempre consiste en permanecer. A veces consiste en partir para que quienes uno ama puedan vivir mejor. Y quisiera terminar con una reflexión. Tal vez la mayor riqueza de ustedes, de nuestra diáspora, nunca ha sido el dinero que envían. Tal vez, ¿cómo decirlo? Su mayor riqueza ha sido enseñarnos que el amor puede cruzar fronteras, que una familia puede mantenerse unida incluso a miles de kilómetros de distancia, y que un país también puede habitar en la memoria, estén donde estén, y que la esperanza puede sobrevivir incluso cuando la vida obliga a empezar de cero. Bien, si usted vive fuera de El Salvador, recuerde esto: nunca ha dejado de ser parte de esta tierra, porque un país no está hecho solamente de montañas, de volcanes, de calles, de edificios, de barrios. Un país está hecho de la memoria de su gente. Está hecho de sus abrazos, de sus canciones, de sus historias. Y mientras existe un salvadoreño que recuerde con cariño el lugar donde nació, El Salvador seguirá viviendo, no solamente en el mapa, sino también en el corazón. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a ir hablando sobre las heridas invisibles de la diáspora, un tema que casi nadie ha abordado, porque hemos visto solo números, billetes y signos de dólares al hablar de diáspora. Soy Francisco Figueroa, esto es Voz de País, y recuerde siempre que comprender nuestras emociones también es una forma de honrar nuestra historia. Estaremos en contacto con otros podcasts y hasta nuestro próximo encuentro.